por el pueblo desde el juramento hasta el No hay poder. vencidos ni vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su Tanto legítima. usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Confiando en el clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más al Estado Nacional del país. Muy buenos días a todos, 2 minutos para que sean las 10:10 de esta mañana de miércoles 7 de julio. Comenzamos con los temas que interesan. Mi nombre es Ana Lucía Firca, estamos sintonizando por la 93.1 Identidad Correntina, 92.5 para toda la microrregión Río Santa Lucía, Canal 10 y Canal 29 de Goya Visión. Como todas las mañanas vamos a compartir el parte provincial y el municipal sobre la situación epidemiológica de las últimas 24 horas y además el día de hoy también le anexamos lo que implica al municipio de Carolina, que sabemos que tenemos varios oyentes también de la zona, así que está bueno saber en qué condiciones están, más que nada sabiendo la relación casi directa que hay con el municipio de Goya. Vamos a comenzar con el parte provincial del día de la fecha, 7 de julio, 886 casos positivos nuevos en toda la provincia, sobre un total de 6.587 hisopados. Vamos a leer el detalle que, como venimos anticipando ya hace varias semanas, lamentablemente, a simple vista se puede notar la cantidad de localidades del interior que se ven afectadas por este virus y que de vuelta lamentablemente estamos viendo un incremento de localidades del interior con más casos ya desde el comienzo de año, prácticamente como que las fiestas alborotaron un poco todo el control entre comillas que existía y además que sigan apareciendo nuevas cepas y el tema del control entre las provincias y todo lo que sabemos que se está moviendo hoy en día también provoca que el interior se vea afectado como se ve en estos últimos meses. 886 casos positivos nuevos en toda la provincia, 298 capital, 124 en la localidad de Goya, 59 Esquina, 51 Bellavista, 43 Paso de los Libres, 34 en Santa Lucía, 31 Mercedes, 28 Curuzú, Cuatiá, 19 Virasoro, 18 en Monte Caseros y Mocoretá, 14 en Ituzaingó, 13 en Sauce y Parada Pucheta, 12 casos más en Riachuelo, 9 en Loreto y San Miguel, 8 casos positivos nuevos en Santo Tomé y Saladas, 7 en Santa Ana, Cacatí y Chavarría, 6 en las localidades de San Roque, Empedrado y Santa Rosa. Después tenemos Gobernador Martínez, Lievin, San Luis del Palmar con 4, Umburucuyá, Concepción y Lavalle con 3, Itatí, San Cosme, Lomas de Vallejos, Ramada Paso, San Lorenzo, Pueblo Libertador, Carolina y La Cruz con 2 positivos nuevos y por último Veronda Estrada con 1. En total tenemos 4.396 casos positivos activos en toda la provincia, 1.133 personas fallecidas hasta el momento. Respecto al hospital de campaña en nuestra capital, 267 pacientes internados con COVID-19, 203 en clínica general, 64 en unidad de terapia intensiva. Se dieron 24 altas médicas y 20,33% de los respiradores se encuentran ocupados hasta el momento. Pasamos a nuestro municipio. El día de ayer, cuando comunicamos el informe epidemiológico del Hospital Regional Goya, del día 4 de julio, vendría a ser el que compartimos ayer, siempre tenemos a día vencido, 5 vendría a ser,
Cuando compartimos dijimos que fue una jornada gris para nuestra ciudad porque teníamos muchos casos, muchos pacientes derivados del hospital de campaña, a la vez también teníamos muchas altas, pero una cosa no quita la otra. Y podemos decir que estas últimas 24 horas también forman una jornada gris en nuestro municipio. 124 casos positivos nuevos en Goya, 12 nexos en investigación, el resto nexos de positivos anteriores. Este podría ser el lado positivo del parte, que muy poco de la cantidad del total que tenemos de positivos nuevos son nexos en investigación, 12 de 124, pero aún así es lamentable que sigamos sumando goyanos a esta enfermedad, teniendo aún así las medidas. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque ya estamos por completar la primera semana desde que nos enteramos que lo íbamos a vivir. El viernes se cumple la semana y seguimos con casos que de vuelta venimos superando récords, por decirlo de alguna forma, que nunca habíamos vivido. Estos números realmente son impresionantes. 124 casos positivos nuevos en el municipio, 12 nexos en investigación, el resto nexos de positivos anteriores, 11 pacientes derivados del hospital de campaña. 16 años, 47, 57, 62, 63, 65, 67, 77, 78, 82 y 83 años de edad, los 11 pacientes que fueron derivados al hospital de campaña. Volvemos a tener un adolescente, un goyano adolescente, derivado al de campaña porque se complica el cuadro. 73 altas epidemiológicas. Goya cierra entonces su jornada con 802 casos activos hasta el momento. Ahora bien, seguimos con el comunicado del Comité de Crisis del municipio de Carolina, también del día de ayer, 6 de julio. 35 casos activos, 2 casos positivos nuevos, 6 altas médicas. Debido a la existencia de casos, se ruega a la comunidad salir de los hogares solamente con suma necesidad y en caso de salir, extremar las medidas de prevención, más que nada teniendo en cuenta esto. La relación que tenemos como goyanos con el municipio de Carolina, lo cual por ahí uno dice, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí, al momento de ponerlo sobre la mesa implica que claramente, si la situación es crítica en Goya, quizás en unas semanas, en unos días lo sea en Carolina, teniendo en cuenta esto. Además, recordemos que hay disposiciones establecidas en el municipio de Carolina, restricciones desde el 3 hasta el 14 de julio inclusive. Está prohibida la circulación y o permanencia de personas en la vía pública desde las 21 hasta las 6 de la mañana. También se prohíben reuniones sociales y familiares. Estamos hablando del municipio de Carolina. Repetimos el número de teléfono al cual pueden comunicarse si tienen alguna duda o algún tipo de síntoma. 55 54 22. De vuelta estamos hablando del municipio de Carolina. Y así comenzamos esta mañana un poco agitadita, lamentando la suma de casos que seguimos teniendo, esta meseta, como siempre decimos, que vemos que no baja y al contrario de a poco sigue subiendo, así que quizás tengamos que esperar hasta la semana que viene o la próxima inclusive para ver una mejora o no de esta situación. Cosas que vamos a ver solamente con el tiempo. Nos vamos a Ciudad de Buenos Aires. Empiezan los ensayos para combinar vacunas ante la falta de segundas dosis. Se cierran y MotoGP y Fórmula 1 en noviembre lo suspenden por una nueva ola. En España hablan de una quinta ola. Hay veces que también nos volvemos locos, ¿no? Con las decisiones en cada lugar del planeta. Sí, obviamente es algo que no hay una fórmula mágica, no todos los países adoptan las mismas conductas, pero hay cosas que sí son comunes. Sabemos que las coberturas de vacunación en los países que las están llegando a altas coberturas están de alguna manera protegiendo contra el ingreso de estas nuevas cepas, como la Delta, como la Epsilon. Y después están las otras medidas, porque la vacunación es una parte, las otras medidas es mantener todo lo que es el distanciamiento social, mantener las medidas que hemos aprendido a lo largo del año pasado, que todo el mundo tiene muy incorporada,
Hoy sabemos que, y tenemos muy claro que compartir el mate no es una buena costumbre y sin embargo lamentablemente lo seguimos viendo y eso hay que tratar de evitarlo. Pero Todas Pablo, esas ustedes, situaciones, ¿a qué me refiero con la pregunta que le hacía en la introducción, ¿no? Ustedes viven diciendo el tema de la distancia, vos ponés el ejemplo del mate porque es algo cotidiano nuestro, el tema del barbijo y mucho, ¿no?, de la ventilación, y tal vez en otros países, y reitero, ¿no?, Inglaterra el 19 de julio es el barbijo optativo, en los estadios el 100% de su capacidad, en España también el barbijo, en Francia el tema del barbijo libre, en Italia también. Bueno, yo creo que en Europa en general, cuando uno ve las actividades al aire libre en general, están permitidas sin barbijo y también hay que tener en cuenta el clima y la situación de la temporada en que está. La temporada veraniega que permite la mayor ventilación, la mayor cantidad de actividades al aire libre, indudablemente eso facilita y disminuye la transmisión viral. Entonces, actividades al aire libre que posiblemente nosotros, si logramos una buena tasa de vacunación, para la primavera es muy probable que podamos empezar a realizar actividades al aire libre con aforo, controladas. Seguramente eso también nosotros lo vamos a poder lograr. Lo que ahora nosotros tenemos que controlar es el ingreso de estas nuevas cepas, estas nuevas variantes, mejor dicho, mantener, como decíamos recién, las medidas que ya conocemos y recordarlas y reforzarlas, y continuar y aumentar la tasa de vacunación para lograr la mayor cobertura en el menor tiempo posible, que eso está muy claro, que por más que haya cepas que las vacunas sean menos efectivas, cuanto más personas vacunadas uno tiene, es menor la posibilidad de que esas cepas ingresen y se transmitan efectivamente dentro de la comunidad. Entonces esos tres pilares son muy importantes y seguramente lo que vos mencionás de las actividades al aire libre en países europeos, seguramente nosotros vamos a poder lograrlo también claro, en corto plazo. Y sobre todo porque tiene que ver con este avance de la vacunación, ¿no? Que bueno, que nosotros estamos un poquito por detrás. Ahora, Pablo, quería preguntarte por esta variante, la Epsilon, que es la variante de California, para aclararla a la gente, porque la verdad que genera muchas dudas ya estos nombres. ¿Qué tenemos que conocer? Porque lo que sabemos es que tenemos 3 casos en Córdoba, si no me equivoco, 1 en Santa Fe, ya aquí en la Argentina. ¿Qué tenemos que conocer de esta variante y qué diferencia tiene o si es tan contagiosa como la Delta? Bueno, todos estos conocimientos son muy dinámicos. Lo que sabemos, como todas las variantes nuevas, es que en general es un poco más transmisible, alrededor de un 20% de mayor transmisibilidad. Y cuando se ven en el laboratorio los anticuerpos que se llaman neutralizantes, tomados de gente que tuvo COVID o tomados de gente vacunada, esos anticuerpos tienen menos potencia neutralizante que contra la cepa original, lo cual no quiere decir que no vayan a proteger. Eso se ve en el terreno, en los estudios de efectividad, y yo no pude hacer estudios de eficacia. Es decir, no podemos decir que los anticuerpos de una persona que haya tenido una enfermedad o que esté vacunada no esté protegido. Sí sabemos que en el laboratorio se necesitan más anticuerpos para neutralizar esa nueva variante. Eso es lo que sabemos hasta ahora. En realidad la potencia de esos anticuerpos es 3 a 6 veces menor y es 20% más transmisible. Mucho más de eso no podemos decir. Los síntomas que produce esa variante, como las otras, son similares a cualquiera, hasta ahora por lo menos, y necesitamos conocer más de estudios de efectividad en terreno, qué es lo que pasa en lugares donde la cepa está muy extendida, si la vacuna es más o menos efectiva. En Estados Unidos, por ejemplo, la bajaron de categoría de importancia a la variante Epsilon porque ha circulado poco. Entonces, eso seguramente tiene que ver con lo que decíamos antes, la alta tasa de vacunación que hace que cualquiera de estas nuevas cepas se difunda menos en la comunidad. Pablo, por lo que decís, ¿no?, cada país o cada región, también por las temperaturas, tiene como su librito, ¿no?, o su estrategia, se van acomodando, y también lo que hace el vecino va cambiando. Pero lo único que todos coinciden es las 2 dosis de la vacuna es lo único que salva y donde hay que apuntar, y también teniendo el foco ahora en los menores. Bueno, vamos viendo etapas, digamos, en la pandemia, y estas etapas, como decíamos antes, son muy dinámicas. Inicialmente sabíamos que una primera dosis dada en forma rápida y a mucha gente nos protege rápidamente del impacto de la hospitalización y de la mortalidad. Después empezamos a ver los chicos, ¿se acuerdan que el año pasado decíamos los chicos el COVID no los afecta? Y realmente era algo que pasaba.
no sabíamos muy bien las explicaciones, posiblemente tenía que ver con un tipo de receptores que los chicos tienen en menor proporción, pero bueno, en la medida que se fue expandiendo la pandemia, también los niños empezaron a estar afectados. O el tema de las Y hoy, embarazadas obviamente, también. También eso también se vio, por eso. Y en el tema de los niños se empezó a ver que aquellos que tienen algunos factores de riesgo, bueno, también pueden enfermarse y tener algunas formas más complicadas de la enfermedad. Entonces, también estos conocimientos que empezamos a tener ahora hacen que uno quiera proteger a los niños, quiera proteger a las embarazadas. Estos son, como decíamos recién, conceptos bastante recientes, y tenemos que tener vacunas para poder protegerlos a ellos, vacunas que tengan algún tipo de aval para la utilización en niños. Entonces, todo eso es lo que está ocurriendo, y seguramente en el futuro cercano ya hay países que tienen vacunación en niños a partir de los 12 años, no todavía en menores de 12 años, pero también se están haciendo estudios para ver si esos chicos más pequeños también los podemos empezar a vacunar. Bien. Y seguramente en el futuro van a ser parte de los programas de vacunación. Gracias, Pablo, por la nota. Gracias a ustedes, buen día. En instantes, Elio, vamos a tener en vivo la conferencia de Fernán Quirós, y es un día muy importante, ¿no? Porque empieza la combinación de vacunas buscando completar lo que hablábamos con Pablo, ¿no? Las 2 dosis. Sí, y esta cifra de la cual hablábamos, muy alentadora, que sobrepasó lo que creía que iba a suceder el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Más de 5.000 personas voluntarias anotadas, 5.800. ¿Para qué? Para un cupo de cerca de 250 que realmente van a recibir esta combinación. Y por este tema nos vamos al vivo. Carola Suárez en el Muniz. Y a partir de hoy, a partir del día martes, va a empezar a comenzar el ensayo para evaluar si sirve la combinación de las vacunas. Y como decían ustedes, más de 5.000 voluntarios se anotaron para recibir este segundo componente. Recordemos que es para quienes recibieron el primer componente de la vacuna Sputnik hace 30 días o más. Y es para mayores de 21 años, y que quienes quieran recibir el segundo componente de la vacuna Sputnik, de la Sinopharm o de AstraZeneca. Recordemos que, se les va a realizar previamente un análisis de sangre, y además se va a realizar un seguimiento de entre 3 y 4 semanas a cada uno de estos voluntarios. De estos 5.000 voluntarios que se anotaron, se les va a realizar este ensayo solo a 250 personas que van a ser seleccionadas específicamente. Así que es un día también muy, pero muy importante. Más de 5.000 personas que se han registrado, más de 5.000 voluntarios, y a partir del día de hoy entonces comienza el ensayo para evaluar si finalmente sirve y es concretamente la segunda dosis de la vacuna Sputnik, Sinopharm o AstraZeneca. Bien. Algo muy importante que cuenta Carola, ¿no? Estas 3-4 semanas, ¿no? Que supuestamente va a tener el análisis final, ¿no? Y lo reitera muchas veces Fernán Quirós, y seguramente lo vamos a ver en conferencia, que esto lo van a hacer público también para que las otras jurisdicciones lo puedan adoptar, porque es algo que muchas veces Rubén Rabanal lo explicaba, que el gobierno nacional por medio del Ministerio de Salud lo estaba empezando, intentando, pero el que pica en punta hasta ahora es el gobierno de la ciudad. Sí, totalmente. Picó en punta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno nacional lo anunció Bisotti, viene por detrás, pero también van a hacer estas pruebas de voluntariado. Quería preguntarte, Carola, vos decías recién, estas personas que tenían que ser mayores de 21 años, que hayan recibido la primera dosis de Sputnik V por lo menos hace 30 días, se anotaron, ahora seleccionaron dentro de estos 5.800 que se anotaron. ¿Por qué seleccionaron a estos 250? Digo, ¿con algún criterio? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Sabés eso, Carola? Con el sexo también, puede ser. No tenemos, para serles sincero, no tenemos el dato concreto de qué criterio se utilizó. Estamos hablando constantemente con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que es quien está a cargo de este ensayo. Y también porque, primero vamos a intentar averiguar ese dato, que es muy importante para poder transmitirlo, qué criterio se utilizó. Y además porque en principio tenemos la información de que estos voluntarios no es que van a venir aquí específicamente. Por eso no es que tenemos aquí una fila, como solemos ver quizá en otros centros de salud, sino que se van a acercar específicamente a lo que es el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Bueno, aquí específicamente se va a realizar el ensayo de laboratorio para ver si finalmente esta combinación de vacunas sirve
Aquí en el Hospital Muñiz eso es lo que va Bien. a pasar específicamente. No es que los voluntarios se van a acercar aquí personalmente, lo van a hacer entonces en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, Carola, en instante volvemos. 2 minutos. Muy bien, continuamos en los temas que interesan para seguir viendo información sobre lo que está pasando con las vacunas y entender un poco de qué se trata. En este caso vamos a hablar de la Pfizer. El oficialismo se negó una vez más a tratar la ley. Vamos a ver de qué se trata. Hablamos de las internas de todos, en las internas de todos. Pero si me permiten, hoy recibí un llamado y me parece prioritario. Ignacio Muni está en línea, es padre de integrante de la red Vacuname, Chicos en Riesgo, que aquí Claudio venía visibilizando los que tienen el problema de la urgencia real, más allá de las tonterías políticas, ideológicas o jurídicas con Pfizer, los que tienen la necesidad de ser vacunados, chicos con problemas como fibrosis quística. Sí, respiratorios, inmunológicos, cardiológicos, pacientes que están con quimioterapia y tienen sus defensas más bajas. ¿100.000 se calcula que hay en la Argentina? Se calcula 100.000. También chicos con problemas neurológicos, o sea, pacientes que uno ve que requieren tener, digamos, cubierto esto con la única vacuna que hoy está aprobada para su uso entre 12 y 18 años en estos chicos con factores de riesgo. Ignacio, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Gracias por el contacto. No, por favor, hoy recibí un WhatsApp de ahí de una mamá, bueno, que están junto a ustedes allí en todo el grupo, haciendo un trabajo, otro colectivo de padres que tiene que organizarse, que tiene las preocupaciones como cada uno de nosotros, con sus propios hijos, con sus propias familias, con sus trabajos, pero que tiene que de pronto organizarse para poder ser visibilizados. Bueno, ¿qué se dice? ¿Cómo están siguiendo las alternativas del decreto del viernes, de las respuestas del gobierno, de la posibilidad de que lleguen las donaciones de Pfizer a la Argentina? Bueno, respecto de lo que ha estado haciendo el gobierno en los últimos días, lo estamos siguiendo con mucha cautela. Entendemos que el DNU, si bien es un paso en el proceso, no resuelve la cuestión de fondo porque los chicos siguen sin estar vacunados y definitivamente faltan muchos pasos en el proceso para que las vacunas lleguen, ¿no? Todavía está esta cuestión de resolver la aprobación de la ANMAT, porque si bien la vacuna está autorizada en el país por la ANMAT para chicos a partir de los 16 años, ya está autorizada en el resto del mundo a partir de los 12, y eso es algo que tiene que regularizar la ANMAT para que podamos vacunar a los chicos a partir de los 12. Por eso también, como entendemos que todavía falta mucho por hacer, en el día de ayer comenzamos a enviar cartas documento a la ministra Bisotti, básicamente pidiéndole 4 cosas. La primera, que rectifique sus dichos de la conferencia de prensa en la cual se anunció el DNU, en la cual fue imprecisa al decir que no existe en el país una vacuna pediátrica autorizada, lo cual es falso, dado que la vacuna de Pfizer está autorizada. Está autorizada, es cierto. Mire usted. Está autorizada desde diciembre del 2020. Claro. O sea, ustedes le han enviado cartas documento a la ministra de Salud con 4 puntos específicos. Uno, que se rectifique de lo que dijo en el momento en que anunciaba el DNU con Vilma Ibarra. Correcto. Porque ella afirmó que en la Argentina no hay ninguna vacuna pediátrica aprobada. Falso. Exacto. Lo cual es falso, tenemos documentación que así lo respalda. Como decía, ANMAT autorizó la vacuna de Pfizer en diciembre del 2020 y de hecho en un expediente judicial de otra familia de La Plata, la ANMAT se presentó con una nota en mayo de este año firmada por la autoridad de la ANMAT, confirmando que la vacuna de Pfizer está autorizada y es apta para chicos de 16 y 17 años en la Argentina. Bien. ¿El segundo punto cuál es? El segundo punto, estamos pidiendo justamente que medien los pasos necesarios para que ANMAT actualice esta autorización, para que se pueda incluir a los chicos a partir de los 12 años en la vacunación con Pfizer.
Si no fuese vía la ANMAT, el Ministerio de Salud tiene la potestad de autorizarla, así como se ha hecho tanto con la vacuna de Sputnik como la Sinopharm, que no están autorizadas por la ANMAT, sino por el Ministerio. A partir de una recomendación de ANMAT, ¿no? ANMAT recomienda y el Ministerio decide aplicarla en emergencia. Correcto, por eso entendemos que tanto puede resolverse vía ANMAT o vía Ministerio. El tercer paso es que agilicen las gestiones para que las vacunas de Pfizer ingresen al país, ya sea mediante contrato, mediante aceptación de donaciones que abundan hoy día en nuestra región de parte de Estados Unidos, o mediante el mecanismo de COVAX, cualquiera de las tres opciones en la medida en la que lleguen. Y el cuarto pedido es que creen un registro, tanto a nivel provincial, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, un registro nacional que permita que las familias de los chicos en riesgo puedan registrar la solicitud para la vacunación, para que se pueda tener una especie de padrón. Para tenerlo más ágil, para poder agilizar en su caso cuando lleguen las vacunas, por ejemplo. Exacto, porque la otra cosa que nos dejó ese sinsabor después del anuncio del decreto, ¿no? Que se instaló bastante como la solución del problema, es que no se nos ha comunicado un plan. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos cómo esto va a seguir, y nosotros tenemos una urgencia, nosotros necesitamos saber cuándo y cómo esas vacunas van a llegar a los brazos de nuestros chicos. Ignacio, tan simple como eso. Le hago una última pregunta. Hoy, recién lo comentaba, se hace trascender que ANMAT analizaría por el gobierno la aprobación de la vacuna Sinopharm, como en China se aplica, para este grupo etario, para estos chicos y jóvenes. ¿Ustedes qué piensan? Correcto. Bueno, la realidad es que no entendemos por qué tenemos que estar mirando una opción a futuro cuando la solución con Pfizer debería estar al alcance de la mano. La vacuna de Sinopharm no disponemos de mayores datos, de mayor información. Entendemos que se está aplicando en China también más por una decisión administrativa más que técnica. Las pruebas se han hecho en grupos poblacionales muy pequeños, mientras que Pfizer ya se ha aplicado en millones de chicos alrededor del mundo sin mayores complicaciones, con lo cual entendemos además es una vacuna de ARN que es más efectiva, es más segura que la Sinopharm por su tecnología, por lo cual, si bien no estamos cerrados a opciones, no entendemos por qué no tomar la primera opción, que el Pfizer está ahí, está todo dado y todo listo para traerla y aplicársela a los chicos. O sea, no tiene evidencia científica y Pfizer tiene evidencia científica, por lo cual el 10 de mayo del 2021 se autorizó su uso para ese grupo etario. Solo falta que lleguen. Que no se busquen más subterfugios, ¿no? Porque argumentos legales. Desde el punto de vista de la legalidad, hay versiones, todos son versiones. Nadie ha logrado hablar, ningún medio de comunicación tampoco. No sé si el gobierno, obviamente el gobierno sí, porque está negociando con el departamento jurídico de Pfizer. La pregunta del millón es, ¿con el DNU alcanza para Pfizer? Digamos, ¿con esto basta encontrarle la seguridad jurídica que pide Pfizer en el contrato para darnos las vacunas? Nadie hasta ahora lo ha respondido. Pfizer no ha hablado todavía. Es un primer paso, después tienen que generar tienen que generar el convenio. Tienen que generar el convenio, y el dato que tengo es que lo debe aprobar el Congreso, que con el DNU para el departamento jurídico de Pfizer, según lo que ha ocurrido con otros países, no alcanza. O sea, modificar la ley con un DNU, o sea, estamos acostumbrados a hacer algunos estropicios legales en la Argentina, a estirar la ley como chicle. No pasa en otros países tan a menudo. Por lo tanto, me da la sensación que habrá que exigirle, y ustedes hacen muy bien, Ignacio, al gobierno rigurosidad, ¿no? Y verdad. Exacto. Rigurosidad y transparencia sobre los actos, ¿no? Porque si bien entendemos que hay cláusulas de confidencialidad que restringen el acceso a ciertos detalles, transparencia debería haber y comunicación clara respecto de cuáles son los planes, ¿no? Porque es una cuestión humanitaria, los chicos ya no pueden más. Le agradezco mucho, Ignacio, su testimonio, ¿eh? Un abrazo. Gracias a vos, Pablo, que tengas buen día. Gracias. Ignacio Muni es padre. Muy bien, y para terminar y cerrar un poco el tema de las vacunas y terminar de entender qué es lo que realmente está pasando, vamos a escuchar la editorial de Pablo Rossi, quien nos habla justamente de esto, duros con Pfizer y entregados a China.
título que encontré para el comentario de hoy, matizado con algunos dichos, duros con Pfizer y entregados a China. Acá le podría agregar y a Rusia, pero como hoy el Partido Comunista Chino es el gran protagonista, ¿quién lo diría, no? El de Carlos Menem, de los ositos de Ditela para con... ¿Se acuerdan los ositos cariñosos del canciller Ditela con los kelpers, con los habitantes de Malvinas, los de origen británico? ¿Se acuerdan de aquellas relaciones carnales? El mejor alumno del consenso de Washington, que era la Argentina, a esta Argentina de hoy, entregada a la geopolítica de China y de Rusia. Entregado como un eslabón, casi como una factoría china o una factoría rusa. Un raro concepto de la soberanía, un raro concepto de la soberanía, la del PJ de hoy, ¿no? Soberanos, ¿soberanos de qué? ¿Y de quiénes? ¿Y entregados a quiénes? Y entregados, digo, entregados. Entregados con los negocios, entregados con las reglas de juego. Es curioso, ¿no? Este Alberto Fernández casi como cadete entre Mao y Perón. Porque, convengamos, ¿no? Con toda la disculpa al actual presidente, entre Mao Zedong, entre las figuras de Mao Zedong y Juan Domingo Perón, Alberto Fernández solo puede llevar el producto epistolar, ¿no? Podría ser el cadete, el cartero. Hablando que vamos a hablar del correo en un rato, o sea, el cartero que lleva las cartas. Digo por envergadura política, por trascendencia. A Alberto Fernández le queda grande todo. Desde la presidencia de la Nación hasta la presidencia del Partido Justicialista. Porque además, me daba vergüenza ajena, y no por antiperonista, me daba vergüenza ajena porque tengo algunos amigos peronistas. Y si me reencuentro con ellos en una mesa y charlamos sobre el peronismo, y ¿esto es el peronismo? ¿En serio que el peronismo, veleta, esta cáscara vacía, sin sentido, un peronólogo de muchas batallas y de muchas cruzadas, batallas como cruzadas como batalla y cruzadas como cruzadas de vereda, don Julio Bárbaro, ha dicho hace rato que el peronismo es una cáscara vacía, un significante vacío. El peronismo es una identidad del pasado, que sirve como marca, como etiqueta, para conseguir poder, para representar al pueblo como una maquinaria de poder en algún distrito pequeño, en algún distrito más grande, o cuando convenga, cuando conviene lo sacan a Perón y Evita, sacan el emblema, el escudito, y cuando conviene lo ponen. Eso es el peronismo. Una especie de rompecabezas a piacere, a demanda. Es un peronismo on demand. Hoy la demanda es China. Hay que quedar bien con el Partido Comunista Chino, porque los chinos nos dan las vacunas, porque los chinos nos dieron los swap, porque los chinos nos pueden llegar a salvar si Occidente nos termina dando la espalda. Alberto Fernández, Partido Comunista Chino. Miren con sus propios ojos si se lo perdieron. El Partido Justicialista de Argentina y el Partido Comunista Chino han tenido una histórica relación que se remonta a los intercambios epistolares de quienes fueron sus líderes, Juan Domingo Perón y Mao Zedong, hace casi 60 años. Hace casi 60 años. ¿Y qué tiene que ver la China de hace casi 60 años con la Argentina de hace casi 60 años? ¿Sabe por qué la vergüenza ajena? Porque en las comparaciones Alberto Fernández iba derrapando terriblemente, porque la China de Mao Zedong se reconvirtió con Deng Xiaoping y con Xi Jinping desde el año 2013 en una potencia de un capitalismo extraño, capitalismo con dictadura, capitalismo de Estado, capitalismo rapaz, capitalismo leonino, capitalismo depredador del que ningún neoliberal podría haber imaginado quizá,
depredador en África, depredador en todos aquellos lugares donde ha ido ganando, como en el juego del TEG, táctica y estrategia de la guerra, lugares a donde se retiraba Estados Unidos. Esa es China de hoy, una potencia con aspiración desde hace mucho rato de superpotencia. Y tal vez lo que no puede decir Alberto Fernández, no sé si porque no puede, porque no lo recuerda, porque no lo sabe, porque no lo quiere investigar, porque no lo quiere profundizar, es que aquella planificación milenaria de los chinos se sigue aplicando. Los chinos están pensando a 50 años y todas las piezas que mueven y conocen las debilidades del mundo. El Partido Justicialista chocó la Argentina, la fundió, se convirtió en una máquina de pobres. Sí, el resto de la clase política también, pero el peronismo gobernó este país en esos 60 años a los que se refería Alberto Fernández. Y solo le quedaba al pobre Alberto Fernández, cadete entre Mao y Perón, casi que pedir disculpas por ser este receptáculo de las inversiones chinas en un tablero de ajedrez enorme, donde Argentina es un lugarcito así. Pese a que al joven Santiago Cafiero, que de historia no sé si sabe mucho, le parezca que hay que hablarle a la juventud y convencerla que se quede solo con chamullo, como si estuviera jugándose en un centro universitario, en un centro de estudiantes de la secundaria o de la universidad. Pobre Cafiero, que no tiene impronta propia, palabra de peso, no le cree ni en el propio gobierno, no tiene una entidad política, menos aún para el Instituto Patria. La jefa pide que se calle, porque cada vez que habla mete la pata. Pero lo mandaron hoy a hablar con los jóvenes, en un congreso ahí de jóvenes, las juventudes del Frente de Todos. Tal vez porque por una cuestión etaria, de imagen. Entonces, esto decía el joven jefe de gabinete, que se niega a recibir a las líneas aéreas que tienen varados a 45.000 argentinos, pero tiene tiempo para hablarle a los jóvenes, para convencerlos, para, miren este convencimiento para que se queden. Desde que se inició la pandemia, que diría que desde que se inició nuestro gobierno, hay notas y notas y notas de argentinos exitosos que se van afuera del país, permanentemente. Argentinos que se van del país a trabajar en cosas que acá no estarían dispuestos a trabajar, pero en el exterior están dispuestos a hacer. Como si eso fuera un proyecto, un destino común para el país. El destino para nuestra juventud, para nuestras juventudes, no puede ser Ezeiza. El destino para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales, materiales, económicas y culturales para poder desarrollarse aquí. Y hay ejemplos enormes de esto. Lo que pasa es que, claro, no venden mucho, pero hay ejemplos enormes de esto. Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. No lo es mentira. Es cierto. Argentina no es ese país de mierda que a veces los gobiernos nos muestran. Argentina es un país maravilloso con gobiernos de ineptos que chocan cuando se sientan en la cabina de control y creen que están haciendo una pasantía. Este joven dijo hace pocas horas que bueno, que pasó el tiempo y después de 1 año y medio empezaron a aprender qué era la pandemia. Con jóvenes pasantes en el poder como Cafiero, se genera la falsa percepción de que la Argentina se va a la mierda. Pero afortunadamente el destino de la Argentina no depende solo de la improvisación y de la ineptitud de un funcionario como Cafiero. Si dependiera de allí, ahí sí le estaría diciendo a mis hijos que vayan actualizando el pasaporte. Tampoco creo que convenza mucho el tono del gobernador Kicillof. Digo, que no encuentra una conferencia de prensa sin hallar un culpable de algo. Kicillof es, ante todo, alguien que enfrenta a otro. También gobierna, pero
Kicillof es un enfrentador profesional. Tiene que enfrentar a alguien, enemigos imaginarios, reales, la oligarquía, el neoliberalismo, los medios concentrados, la oposición, los visitadores médicos, los profetas del odio. Necesita para ser confrontar. Y en el medio, por ahí dice cada cosa. A ver, no entendí lo de la segunda ola. Mostrámelo. Así que es imperioso que no ingrese la variante Delta. Todo lo que tengamos que hacer para que no ingrese, lo vamos a hacer. Y agrego a esto que el problema y esta discusión surge porque además están quienes hoy dicen, pero hacen tal cosa para impedir la entrada de la vacuna, cómo restringen tal cosa, impiden tal cosa. Y dentro de 2 meses van a decir, uy, cuántos contagios que hay. Los mismos. Los mismos. Que hoy se quejan de que tomemos medidas de protección y después se van a quejar de los contagios por no haber tomado medidas de protección. Entonces, quiero que con esto seamos muy responsables y conscientes. Nadie esperaba la variante Delta, nadie esperaba tal vez la segunda ola. Son cosas que pasan en una pandemia. Son cosas que pasan, ¿viste? Son cosas que pasan. Entre el pasante Cafiero y el gobernador, ¿qué? Gobernador. Mire, Cafiero está último en la tabla de posiciones del Instituto Patria, pero usted está primero. Gobernador, y a usted lo quieren poner de candidato a presidente en el 2023. Y como en la Argentina todo puede pasar, ya veo que después le tengo que llamar presidente. Que nadie sabía de la segunda ola. Así que Goyán no le dijo, Nico Kreplak, como lo llama Cristina, no le dijeron de la segunda ola. No vio los diarios, no tiene tiempo. No vio los canales de televisión, Europa. Todos los canales tienen corresponsales en Europa. Segunda ola, variante Delta. Ah, no sabía. Listo. Ese es el resultado que vamos teniendo. Aunque, nobleza obliga, como decíamos recién con Paulino, han acelerado la vacunación todo lo que puedan. Ya. Vamos, vacunemos todo, porque además había un stock remanente. Y porque además la gente empieza a tener desconfianza. Militaron la vacuna Sputnik tanto que ahora están faltando la segunda dosis. Y ahora están los juegos, y que la vacuna no vence, y que probemos con Sinopharm. Pero mientras tanto, decíamos, duros con Pfizer entregados a China. Duros con Pfizer es cuando la ideología se mete en la cabeza de algunos y funciona como una especie de virus. El ideologismo en el gobierno es un virus. Pfizer, Estados Unidos, neoliberalismo, votantes de Macri, Miami. Hay toda una cadena de prejuicios ideológicos, políticos, que son reales, no me los invento yo. No le vamos a entregar la soberanía, no le vamos a entregar los glaciares. ¿Y a China qué le entregamos? ¿Y a Rusia qué le entregamos? Por eso, ahora, hoy, Vilma Ibarra tuvo que, hablando de mala praxis, de pasantías, la doctora Vilma Ibarra no es ninguna improvisada, pero la han metido en un galimatías ahí donde tiene que explicar lo inexplicable. ¿Por qué tardaron 7 meses en arreglar algo que un equipo de gente idónea lo hubiera resuelto en 48 horas? Tal vez 24 si hubieran sido full time. Lo que arreglaron 117 países en el resto del mundo, el contrato con Pfizer. Ahora vamos a hablar en un ratito con los padres de los niños de entre 12 y 18 años que no reciben ninguna vacuna. Hoy la información que hizo correr el gobierno es que como los chinos están empezando a vacunar, o ya lo han hecho, mejor dicho, ya lo han hecho a los menores de 3 años con la Sinopharm, no hay un solo papel al respecto, solo creencia y fe en China. Entonces tal vez, si no arreglamos con Pfizer, venga la China, la vacuna china Sinopharm para los chicos. Todo clarito. Duros con Pfizer, entregados a China. Pero hoy, y con esto te cierro la galería testimonial de cada día del gobierno, con Vilma Ibarra, explicando al Congreso los pormenores del DNU. A ver.
no era ni nunca fue el único reclamo. La verdad es que todo hubiese sido bastante más sencillo si el reclamo de los distintos laboratorios hubiese sido solo la eliminación de la palabra negligencia. No lo fue. Claro que no lo fue. Pero desde el primer minuto, la palabra negligencia era puesta adrede y detectada por el departamento jurídico de Pfizer como una especie de trampa puesta adrede. A ver, ¿desconocemos que nos conocen? Otra vez, no es un juego de palabras. Desconocemos que nos conocen demasiado a los argentinos, pero no al pueblo, a los gobernantes argentinos. Cafiero, Dixit, ¿sabe? Todos, Club de París, Fondo Monetario Internacional, bonistas, ya defaulteamos la deuda 10 veces. ¿Saben qué quieren todos los que hacen un negocio con la Argentina? Seguridad jurídica. Quieren garantías de que no seamos malos pagadores, malos contratistas, simplemente eso. Y como la Argentina tiene credibilidad cero, no es un país, como dice Cafiero, que dicen muchos que es, pero es un país maravilloso, con gobernantes que nos trajeron hasta acá, a tener credibilidad internacional cero. Aislados del mundo, riesgo país altísimo, sin que nadie nos preste, y con eso Cafiero los quiere convencer a todos que se queden. Cafiero, lea las encuestas, 7 de cada 10 jóvenes universitarios, si pudieran irse, se van, no porque la Argentina sea un país horrible, porque lo gobiernan horrible, y porque la élite de privilegiados, chantas, que llegan al poder, lo funden. Y primero ganan con sus privilegios y tienen el doble discurso de que trabajan para el pueblo, de que están para los hospitales, para que todo el mundo tenga iguales oportunidades. Pero en la primera de cambio, una intendenta de Quilmes se va a atender al mejor hospital privado de Pilar, como Mayra Mendoza. Listo. O como Zanini, que le dice a Berbisky que no tiene que tener ningún cargo de conciencia, porque es personal esencial para la República Argentina. Ese doble estándar de la verdadera oligarquía de la Argentina. La verdadera oligarquía de la Argentina son sus parásitos políticos. Y esos parásitos políticos, después, como verdaderos psicópatas, le dicen a la gente que casi no tiene oportunidades, que depende de un plan, que depende de un conchavo con el Estado, que dependen de ser un chaleco rojo en La Rioja, o dependen de ser mano de obra para Infram, o militante de la Cámpora, le dicen que la Argentina vale la pena. Vale la pena si te enrolás, vale la pena si te suscribís. Del Partido Comunista Chino tienen lo peor. Ojalá hubieran adquirido la viveza estratégica para multiplicar la riqueza, la de todo el conjunto, no la de ustedes. Bienvenidos a Hora 17. Muy bien, 5 minutos para las 11 de esta mañana de miércoles. Continuamos en los temas que interesan. Vamos a una pequeña pausa publicitaria y ya volvemos. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón,
Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. Si tenés síntomas, si tuviste contacto estrecho, para recibir tu alta post-COVID. Si no pudiste inscribirte en el plan de vacunación, para solicitar el ingreso a la provincia, comunicate al 0800-444-0978. Estamos para ayudarte. Amigo pescador, gracias al esfuerzo de todos, en Goya hoy podemos disfrutar la apasionante pesca deportiva. Te pedimos que lo hagas respetando las medidas sanitarias y por sobre todo el río, los peces y la naturaleza, porque la pesca con devolución es pesca para siempre. Dirección de Turismo, Municipalidad de Goya. Goya te quiere conocer. Algo está pasando en Agda. Te esperamos para que te vuelvas parte de esta gran familia. Básquet femenino para todas las edades, desde los 4 años en adelante. Para los más chiquitos, a partir de los 4 también. Pañales, mosquitos, mini y mini. Nos divertimos y empezamos a compartir de este gran deporte. Y desde los 13 años en adelante, tenemos grupos variados con múltiples horarios a su disposición. Contamos con profes de educación física especializados en básquet, lo mejor para nuestros chicos. Cuotas accesibles para que todos podamos vivir de este gran cambio. Nos encontrás en Alvear 616 y para consultar, comunicarse al 3777-522135. Algo está pasando en Agda. No te quedes afuera. Antes de salir a la calle, pensá. Pensá si estás tomando todos los recaudos para no contagiarte. Pensá en los que te quieren y en los que más querés. Pensá en los médicos y enfermeras que llevan más de un año trabajando para salvar vidas y no dan más. Pensá en los que se mueren por abrazar a sus nietos, pero que en realidad no se quieren morir. Pensá que, si vos pensás, podemos frenar los contagios. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. Por más desarrollo, modernización, inclusión y políticas de género. Por más inversión en salud, educación y seguridad. Por una provincia previsible y las cuentas ordenadas. Por una provincia industrializada con más fuentes de trabajo. Para reconocer y acompañar el esfuerzo de todos nuestros emprendedores correntinos. Por nuestros productores y el desarrollo de las economías regionales. Por más obra pública que mejore la calidad de vida de todos los correntinos. Para posicionarnos como un destino turístico de excelencia en el país y en el mundo. Por un futuro mejor para todos. Por 1.130.000 correntinos que ya somos hoy, vamos a construir una provincia mejor. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas. Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592. Comunícate con nosotros al 3777-525226. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí. Todo para aficionados. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta, el día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo.
Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Muy bien, 11:01 esta mañana de miércoles 7 de julio continuamos en los temas que interesan y como todas las semanas vamos a compartir información con respecto al mercado de la agricultura familiar, que ya hace varias semanas acostumbramos compartir la información. En este caso lo que tienen para ofrecer esta semana con respecto a su bolsón saludable de todas las semanas y además un par de ofertas más y otra oferta que tienen por el 9 de julio. Vamos a comenzar con el bolsón saludable. En este caso contiene 400 gramos de miel, un mazo de cebollita, un mazo de acelga, 2 limones, una unidad de zapallo, 2 choclos, un mazo de perejil y 1 kilo de mandioca. Y además, al retirar su bolsón, pueden elegir entre una docena de naranjas o una docena de mandarinas. Como todas las semanas, como decíamos, su valor es de 500 pesos. Los pedidos se pueden hacer al 50 93 89 o bien acercarse por calle Juan Esteban Martínez al 70 para retirar entre las 8 y las 11:30 del día jueves 8 de julio o bien el viernes. Promueve la mesa local de organizadores de la agricultura familiar. Repetimos el número 50 93 89. Después también con respecto a las ofertas que decíamos, en este caso el primer combo que sale 200 pesos contiene 1 kilo de tomate, 700 gramos de lechuga y 6 huevos. Se retira el día jueves 8 de julio de 8 a 12 horas por Juan Esteban Martínez al 70. Me corrijo, el día viernes no se puede retirar porque, claro, 9 de julio, feriado nacional. Decíamos entonces uno de los combos, además del bolsón que pueden elegir, es el primero, precio 200 pesos, 1 kilo de tomate, 700 gramos de lechuga y 6 huevos. Las reservas se hacen al 50 93 89 y se retira el día jueves 8 de julio, es decir, mañana, de 8 a 12 horas por Juan Esteban Martínez al 70. Después tenemos el combo 2, que claramente está pensado en el locro, 5 kilos de mandioca, 200 pesos, 5 kilos de batata, 200 pesos y 5 kilos de zapallo, también 200 pesos. Las reservas al mismo número, 50 93 89, y se retira, como decíamos, el día de mañana de 8 a 12 por Juan Esteban Martínez al 70. No son las únicas ofertas. Después, con respecto a los productos cárnicos, cordero, chorizo especial, corte de cerdo, lechón, butifarra, salame y pollo campero, entre otras ofertas que también tienen. Acercándose al galpón se van a enterar de todo. Después, recordando el hecho del bolsón saludable, que quizás es con lo que ellos se destacan. Hace tu reserva hasta hoy al mediodía, es decir, tienen todavía un tiempito, al 50 93 89. Te recordamos que estamos el día de hoy miércoles de 17 a 18:30 y el jueves, como decíamos, de 8 a 12 por Juan Esteban Martínez al 70. Así que si algo le interesó se pueden acercar o bien comunicarse a ese número que hablábamos para colaborar con estas familias. Recordemos que 100% de las ganancias van destinadas a aquellas familias que justamente están todas las semanas tratando de mejorar la venta de sus productos y dándose a conocer también, sin dudas. Vamos a continuar el programa del día de hoy hablando un poco sobre lo que fue la cuarentena. Son temas que sin dudas lo tocamos un montón desde el canal, porque consideramos que le tenemos que dar importancia, que tenemos que hablar de eso, más allá de darle importancia, porque uno se puede preocupar mucho, pero de ahí a poder encontrar una solución es otro caso. El aislamiento que tuvimos, el confinamiento por tanto tiempo, hasta el día de hoy lo podemos seguir sumando, porque hay chicos que no están yendo al colegio con este toque de queda sanitario. Todas las consecuencias que esto implica, el efecto cuarentena.
chicos con menos bronquitis, pero más estrés. ¿Cómo han cambiado las consultas con respecto a los chicos en los últimos tiempos? Bueno, en realidad lo que nosotros hemos visto es que el encierro prolongado, el distanciamiento, el aislamiento tan prolongado desde el año pasado, por supuesto ha tenido repercusiones emocionales en los chicos, en sus emociones, en sus sentimientos, y esto se expresa muchas veces como lo que llamamos trastornos funcionales, es decir, síntomas que llevan a la consulta, pero que se trata de un organismo esencialmente sano y que los síntomas se expresan fundamentalmente los problemas emocionales puestos en el cuerpo, los famosos trastornos psicosomáticos, digamos, ¿no? Que en realidad nosotros en pediatría estamos acostumbrados siempre a analizar cualquier consulta con una mirada, decimos, biopsicosocial, o sea, además de pensar en la biología, siempre pensamos en las emociones de los chicos y en su entorno, es decir, socialmente cómo se está desarrollando. Entonces, estamos acostumbrados a lidiar con los trastornos funcionales, pero bueno, han aumentado considerablemente las consultas a partir, vuelvo a repetir, del distanciamiento tan prolongado de sus afectos, de sus amistades, que vienen viviendo nuestros chicos y adolescentes desde el año pasado. Estoy leyendo dolor abdominal, cefaleas, dolor en miembros inferiores. Creo que mi hijo tuvo todas ya en lo que va de la pandemia, tiene 11 años y muchas veces me preguntaba, ¿tendrá algo físico? Y después me terminé dando cuenta que eran cuestiones, como usted dice, emocionales. ¿Qué podemos hacer los papás? Bueno, en realidad acompañarlos primero, o sea, no dejar de consultar. Por supuesto, uno, más allá, Roxana, de que la mayor parte de nuestros pacientes afortunadamente son sanos y la mayor parte de las veces se terminan resolviendo por cuestiones emocionales y sociales sus padecimientos o sus consultas, también estar atentos, por supuesto, tenemos que estar convencidos de que no hay ninguna patología. Ahora, más allá de eso, siempre analizar el contexto en el cual hoy por hoy están viviendo nuestras niños y adolescentes, en realidad no es un contexto social razonable, o sea, no es una infancia ni una adolescencia razonable, con lo cual no es extraño que la soledad y el aburrimiento terminen expresándose en el cuerpo. O sea, a partir de entenderlo es muy importante porque la familia en ese momento puede pensar de qué forma ayudarlo, de acompañarlo un poco más, charlar los temas vinculados a esto de la pandemia, buscar ver si están con un ambiente de socialización que sea lo más adecuado posible de acuerdo a las normas estas vigentes, ver si están haciendo deportes, limitar las pantallas. O sea, hay un montón de actitudes que tienen que ver con el manejo de la familia, de la situación, que pueden ayudarnos a atenuar, digamos, este impacto que están teniendo en las emociones. Claro, yo por ejemplo ayer con mi hijo buscábamos ejercicios para el dolor de cuello y demás en YouTube, que a él le encanta porque es todo pantallas, entonces lo acompañaba, hacíamos ejercicios juntos y por ahí, bueno, es un momento, ¿no?, para distender, pero claro, los chicos están enojados con esta situación, están tristes, por momentos están aburridos y a los papás se nos hace a veces, nos faltan herramientas, no sabemos bien cómo acompañarlos. Vos sabés, Roxana, que esto, que de alguna manera lo pensábamos que iba a ocurrir, porque en realidad el ser humano es un ser social y fundamentalmente los chicos necesitan imperativamente de la socialización, los chicos y los adolescentes. No solamente, digamos, lo estábamos viendo en consultorio, ya lo tenemos medidos. O sea, en la Sociedad Argentina de Pediatría hemos hecho el año pasado un trabajo por voz propia de los chicos y los adolescentes en cuanto a los sentimientos y las percepciones de ellos. Durante la pandemia fueron todos sentimientos negativos, ansiedad, angustia, depresión, enojo, temores. Y esto mismo lo ha plasmado tanto UNICEF como el Observatorio de la Deuda Social Argentina, también en encuestas muy semejantes por voz de los propios chicos en cuanto al compromiso emocional de este distanciamiento tan prolongado, vuelvo a repetir, de sus amigos, de sus afectos, de básicamente la escuela, que es el órgano social fundamental, es un gran capital social que tenemos como para la socialización. O sea, la escuela es más que aprendizaje, es fundamentalmente el lugar donde socializan todos nuestros chicos. Entonces, esto ya está medido, digamos, ya conocemos, tenemos el diagnóstico. Entonces, en la práctica clínica, sabiendo que esto pasa, los médicos tenemos que ser cautelosos, vuelvo a repetir, pensarlo biopsicosocialmente, no pedir estudios innecesarios, apoyar a la familia en el concepto de que es un órgano sano y que lo que necesita es un poco de mimo o de entender su situación emocional.
y fundamentalmente proyectar al futuro, porque no se trata solamente del diagnóstico de una fotografía de lo que está pasando. Ya lo sabemos, bueno, tenemos que prepararnos para los próximos años para generar muchas mejores condiciones sociales para nuestros chicos, porque realmente lo van a necesitar. Sí. Y esto ustedes saben que las consecuencias de la pandemia es probable que nos acompañen. Muy bien, las consecuencias de la pandemia, la cuarentena, el confinamiento, que como siempre decimos, hay algunas que las podemos ver el día de hoy y hay otras que lamentablemente recién pasados unos meses o quizás años vamos a saber qué fue lo que realmente pasó y cuál fue el impacto que generó en la sociedad y en cada uno de los sectores. Vamos a empezar a cerrar el programa el día de hoy escuchándolo a Roberto Debac con Luis Novarecio. Roberto Dag está sentado con nosotros. Gracias por estar, Roberto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Uno se pregunta a esta altura del partido, en materia de vacunación, vamos a un ritmo distinto, evidentemente. ¿El suficiente como para enfrentar el invierno que estamos atravesando? No, no es suficiente, no fue suficiente y no es suficiente ahora. Lo que tiene que ocurrir es que millones de personas reciban su segunda dosis en un plazo de 6 a 8 semanas o de 4 a 6 semanas sería lo ideal, para poder enfrentar una circulación de un virus, de una variante de un virus como es el Delta, y de esa manera tener, aunque haya una tercera ola, haya una baja mortalidad y una baja tasa de hospitalización. Hoy en día no es menor este dato, porque de los argentinos que van a tener que recibir la segunda dosis en las próximas 8 semanas y que ya están en el momento en que ya cumplieron las 12 semanas, estamos hablando de una población de 12 millones de personas. Doctor, hoy la ciudad anunció finalmente que en 3 semanas va a haber resultados respecto a la combinación de esas vacunas. ¿Cómo cree que se tiene que trabajar desde el Estado, de los distintos estados, ya en el mensaje para dar eventualmente para que la gente se vaya, cuando le toque el turno, se vaya a dar con confianza y con certeza de que esa combinación de vacunas realmente es la mejor opción que tomar en este contexto en el que la segunda dosis de Sputnik todavía parece no llegar con cierta fluidez? Bueno, es una pregunta que va al momento posterior a tener los elementos claro. de intrinos. Y esto es una realidad. ¿Cómo se va a comunicar para que la gente tome confianza en que esa evaluación que se hizo de ese estudio fue adecuado? Es adecuado, es un estudio que ya se venía hablando de hace tiempo, veníamos internacionalmente hablando de este estudio. Sí, se habló en otros países del mundo, sí, por eso no es un invento argentino. O sea, no es un estudio de un invento argentino, se llama estudio lineal de combinación de vacunas, 3 grandes grupos en el mundo haciéndolo, Oxford, España con el Instituto Carlos III, que demostró que AstraZeneca con vacuna de Pfizer, la segunda dosis, que completar con la segunda dosis tiene mayor inmunogenicidad que dando 2 de AstraZeneca. O sea, el mundo va por la combinación de vacunas. Nada más que el mundo de Europa, en la pandemia de Europa, busca la combinación de vacunas por la inusual efecto adverso de la vacuna de AstraZeneca después de la segunda dosis. Mientras que los países que son 40 en el mundo, que utilizan dosis de Sputnik, es por la falta de la segunda dosis. Ahora, ¿por qué 3 semanas y por qué ayer estábamos escuchando o la gente escuchaba que no, se hace un estudio y este estudio va a tardar 5 o 6 semanas? El estudio es tan fácil como esto. Ya tengo personas que están vacunadas con vacuna de Sputnik. Ahora van a recibir, hoy ya recibieron, o vacuna AstraZeneca o vacuna de Sinopharm. En el futuro CanSino, que es la otra rama de la investigación. Quiere decir que las personas estas que recibieron hoy vacuna ya están registrándose si tienen efectos adversos durante los próximos días. Como estas personas que recibieron esta dosis se le va a sacar sangre a los 14 días, ya antes de 14 días sabemos si tienen más efectos adversos o menos efectos adversos, o igual. A los 14 días se saca sangre, a los 2 días están los estudios de anticuerpos y de inmunidad celular. Al tercer día, después de ese momento, se sabe ese dato. Y el otro dato a los 26, 27 días. Quiere decir que va a haber datos preliminares dentro de 20, 21 días o 22 días. Y en 22 días esos datos van a ser presentados al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud en otras jurisdicciones también está haciendo estudios. Lo van a presentar y se va a decidir a través de la Comisión Nacional de Inmunizaciones
si es un esquema de vacunación adecuado para ser utilizado en las personas que no reciben Sputnik. A mi entender, y esto por experiencia en el mundo de la vacuna, creo que el mundo va por las combinaciones de vacunas, por estos dos factores, o porque no hay vacuna, no hay acceso a una dosis, o porque tengo un efecto adverso. Así que creo que la tranquilidad de las personas es, ojalá la semana que viene, y es mi deseo, o el deseo de muchos, no es el mío, perdón, el hecho de muchos vacunados con primera dosis, es que la semana que viene o en los próximos días llegue un segundo componente. Y ese segundo componente se empiece a administrar a los que ya tienen el momento que ya pasó las 12 semanas, desde el mayor, desde el que tiene más edad en Argentina, no es por el aplicativo, no, que se busque el que tiene más edad y bajar a los que tienen menos edad. Sí, porque de esa manera uno los va a proteger. Doctor, ya parecen que no quedan dudas de que la vacuna Pfizer, una vez que se apruebe el contrato, el DNU finalmente se apruebe en el Congreso, llegue a la Argentina, se tiene que aplicar a menores de 18 años. Ahora, esta vacuna es de 12 a 18 años. ¿Se puede pensar también en la aplicación de la Sinopharm, que está aprobada solamente en China, para también llegar al otro sector de la población, a menores? Sí, posiblemente sí. Cuando se vean los datos y se vea la seguridad de los datos que muestre el laboratorio Sinopharm, seguramente se va a bajar. Y seguramente las vacunas inactivadas, Sinopharm o Sinovac, posiblemente el grupo poblacional de los pequeños, de los menos de 12 años, que es el futuro de la pospandemia, porque no es el futuro de los argentinos rápidamente. En los argentinos rápidamente, los niños argentinos, hoy por hoy tienen prioridad los niños entre 12 años y 18 años con diabetes, con enfermedad pulmonar o cardíaca crónica, fibrosis quística, discapacitados y obesos. Son niños, ¿por qué tienen prioridad? Porque más del 80% de los internados en terapias intensivas, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, son muy pocos, pero son niños que pertenecen a este grupo. Y no estamos hablando de pocos niños. El diabetes, por ejemplo, la incidencia es 10 casos por cada 100.000. Entonces, o sea, estamos hablando de una población, hay 400 niños que nacen con fibrosis quísticas, hay 7.000 niños que nacen con cardiopatías congénitas por año, y después la cantidad, el número de adolescentes con discapacidad no se conoce en la Argentina, porque como es jurisdiccional, no hay un registro nacional de discapacidad. Entonces, los datos no los sabemos bien, pero es un núcleo que tiene que ser protegido, y la única protección hoy por hoy está en la vacuna de Pfizer. Ahora, la vacuna de Pfizer en la Argentina está aprobada de 16 a 18 años, razón por la cual me imagino que paralelamente al DNU está el instituto, el ANMAT, debe estar generando la aprobación de 12 a 16. Bueno, vamos a abrir, como siempre, nuestras redes para preguntar. ¿Qué viene? ¿Qué pregunta? Pero digo, ¿tiene sentido este cepo de 600 personas? Bueno, a mi entender, y al entender de muchos, no. ¿Por qué digo la diferencia entre 600, 1.000 o 2.000? Porque la estrategia de la política sanitaria tiene que estar basada en no estimular la salida de las personas por riesgo de poder reingresar, aunque la mayoría de las personas que viajan al exterior, en el caso de Estados Unidos, o los ciudadanos europeos que viajaban a Europa, vienen con dosis completa de vacunación, de vacunas que son estándar de oro con alta eficacia. Ahora, cuando llegan a Ezeiza, los pacientes llegan con 72 horas de una PCR negativa. Y llegan y se le hace un estudio que ya creo que hasta podría estar cansando explicando esto, porque el antígeno tiene baja sensibilidad y le siguen haciendo antígeno a los que llegan. No les hacen PCR. Ahora, si le hiciesen PCR en vez de 600 a los 2.000, y a las 2 horas cuando tiene el resultado, o a las 3 horas, cuando llega por Richeri a sus diferentes lugares de residencia, se les da el resultado. Si son positivos, se los sigue de una manera determinada. Y si son negativos, se los controla que hagan su aislamiento, y al quinto día, hasta podríamos decir que al quinto día podrían, según las jurisdicciones, ir a testearse. O sea, la política no es una política de restricción, el mundo no restringió el tránsito aéreo por la variante Delta. O sea, uno puede decir, sí, pero no tenemos la suficiente cantidad de personas que están vacunadas, pero sí, eso es real.
pero la realidad está en que nosotros podemos tener una medida sanitaria adecuada basada inclusive en las recomendaciones de sociedades científicas. Porque no sé si a lo mejor yo, que no veo los medios durante el día, pero puede ser que haya pasado y no lo sé, pero las sociedades científicas no dijeron en las últimas 48 horas, nadie dijo, la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Medicina del Viajero Latinoamericana, SLAMBI, no hicieron un comunicado de decir, sí, nosotros estamos de acuerdo con la restricción. Uno lo escucha a algunos de los referentes del gobierno y dice, no, la restricción... Y tampoco dicen que no, o sea, no hay una Por eso mismo, postura... pero convengamos que una decisión de esta manera, porque yo puedo traer a todas las personas a Argentina, estimulo a que no salgan de ahora en más. Y a los que van y a los que vuelven, que vuelvan, claro, le manejo adecuadamente su aislamiento y sus test, y razón por la cual no tengo por qué. Porque lo que pasa, doctor, es que, lo que pasa que cuando vos abrís a 2.000 en vez de a 600, le aclaro, yo no tengo una postura definida sobre el tema porque no soy especialista, pero sí escucho lo que dicen tanto del gobierno como de la oposición. Desde el gobierno dicen, si llegan 2.000 por día, es distinto controlar 2.000 que controlar a 600. El seguimiento que se le hace a esos 600, dicen desde el gobierno, es mucho más puntilloso que si permiten llegar a 2.000. Pero, ¿quién lo sabe? O sea, hoy la tecnología de la información y la comunicación permite controlarlo. ¿Para qué le vamos a pedir teléfonos celulares? Que estén en una casa con teléfono fijo, y yo busco el teléfono fijo. Hay maneras tecnológicas, maneras de controlar. Es más, ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo ves vos la frontera terrestre de la Argentina en miles de kilómetros? No, las fronteras, claro, pero antes del COVID. Perdón, con dos países. El COVID entró por Ezeiza, no entró por las fronteras terrestres. El COVID entró por Ezeiza, sí, no entra por las fronteras terrestres. Sí, Incluso bueno, lo que vemos es siempre una expansión de capital. Eso está probado científicamente, pregunta. La expansión siempre se da de capital AMBA hacia el interior del país. El primer caso sí, pero por ejemplo, hay una variante ahora que escuchamos, Ipsilon, sí, que es la de California. Sí. Sí. No está en Buenos Aires. Las detecciones están en Rosario, Paraná. O sea, ese entró posiblemente. No entró por ese, claro. O sea, porque además tenemos una frontera terrestre que si vos analizás todos los países que tienen circulación de Delta no comunitaria en Latinoamérica, hay dos países que son no comunitarias, pero cuando está la no comunitaria, el viajero, salta. Miren, de semana a semana aumentan de a 10 la cantidad de países con Delta. 90, 80, 90, 100. Y nosotros, los países que se registran son 170 y ahora hay casi 100. O sea, no vamos a estar fuera de eso. Ahora, el tiempo está en las dosis que vengan y en la vacunación que se haga en forma rápida, porque hay, bueno, y en las fronteras terrestres, porque los dos países que tienen de viajeros es Chile y Brasil. Chile y Brasil. Entonces, y Chile no recibe a argentinos que no estén vacunados. Aparte quiero decir esto, ¿no? Y te quiero escuchar, Martín. Digo, testeaste poco, vacunaste tarde y no podés controlar a 2.000 personas que ingresan por Ezeiza y lo que se te ocurre es simplemente dejar varada a la gente afuera. La verdad que habla también de una inoperancia sostenida en el tiempo por parte del Estado. Que ninguna provincia acompañó, salvo Kicillof, ninguna provincia acompañó la medida como para decir, bueno, que abran, o sea, los gobernadores de Córdoba, de San Juan, que pidan por sus ciudadanos y que le digan, yo los voy a controlar, los voy a poner en hoteles, pero háganlos regresar. No vimos a ninguno. La ciudad no recogió la propuesta que hizo la directora de Migraciones, que dijo, si la ciudad se suma a lo de la provincia, probablemente podamos ampliar el cupo. Esto lo dijo públicamente Florencia Cariñano. No lo estamos diciendo nosotros, no lo estamos proponiendo nosotros, pero es cierto, el único distrito que dijo que vengan, que los alojamos en hoteles fue la provincia. Y hay dos ejemplos que, si me permitís, Luis, es el ejemplo de, si el argentino hubiera hecho hace 6 semanas un estudio lineal, fácil, de vacuna de Sputnik con vacuna de AstraZeneca o Sinopharm, etcétera, hoy tendríamos los resultados y hoy no hay angustia. Hoy todos se vacunan en forma rápida. Porque las vacunas de Sinopharm están viniendo 24 millones, etc. Ahora, no perdamos de vista que los 4 o 5 países en el cual se produce un descenso es cuando alcanzan alta tasa de cobertura con 2 dosis. Y la tasa empieza a mantenerse en descenso, empieza a descender cuando se llega a más del 40% con 2 dosis. Claro. Pero no caigamos en la tentación de decir,
vacunamos a tantos millones de dosis, porque las dosis de los millones también el mundo habla de que tiene que ser más alta la tasa de cobertura cuando tenés vacunas inactivadas. Está claro. Viene gran cantidad de vacunas inactivadas, ahí tenemos que aumentar un poco la vara de cobertura. Eso no tiene que dejarse de mirar. Sí, Martín. Fuera de la discusión de las vacunas, cantidad de dosis, restricciones y demás. Hoy el premier inglés dijo, hay que convivir con el virus. El mundo está cada vez más cerca de decir, bueno, ¿convivamos con esto de la mejor manera posible? No hay ninguna duda. Hay tres patrones de pandemia ahora. Si querés tomar el de España o tomar el de Inglaterra, donde hay un grupo de personas que no están vacunadas porque son jóvenes. Esa es la pandemia europea ahora. Porque de la circulación de Delta, la gran mayoría, el 80% de los que tienen la infección son personas no vacunadas. En Estados Unidos está la pandemia del no vacunado. 30% de la población no quiere vacunarse y está ahí focalizada. Y en Latinoamérica y el Caribe está focalizada ¿en dónde? En el no acceso a la vacuna. Razón por la cual, a tu pregunta, tarde o temprano se va a controlar, va a disminuir, pero no se va a erradicar. Es una enfermedad que no se erradica. Vamos a tener que vivir en los próximos decenas de años con circulación de coronavirus, con mayor o con menor, porque el reservorio es el animal, es el murciélago donde no se puede controlar salvaje la infección. Entonces tenés que vacunar a la población. Antes se pensaba que había que vacunar 70% de la población global, ahora se está hablando de un poco más porque algunas vacunas son... Algunas preguntas de la gente. ¿Qué tan confiable es la vacuna de origen vegetal que se está investigando, dice Gabriela? En las fases de estudio preclínicos y en la fase 1 y la fase 2, es una vacuna que ha demostrado que tiene una respuesta inmunitaria que inclusive es hasta ahora la mayor de todas las vacunas. O sea, tiene bastante promisorio, pero esto no quiere decir que se demuestre, que no tenga que demostrarse la eficacia. Salomé tiene 73 años y estoy mareada. ¿Me puedes decir cuánto tengo que esperar para la segunda dosis del Sputnik sin que tenga alguna complicación? ¿Qué edad tiene? 7,3. 7,3. Cabe toda la probabilidad que si la semana que viene llegan 500, 600.000 dosis de vacuna Sputnik, sea ese el grupo de edad que reciba la segunda dosis. Bien. Y si no, en 3 semanas con los estudios, yo creo que 3 semanas... La combinación. Sí, yo creo que los últimos días de julio y los primeros de agosto va a haber información preliminar y se va a decidir en Argentina. Los AstraZenecados, tipo Ortelli y Rosario. Los tres son AstraZeneca. ¿Cuánto duran los efectos adversos como la fiebre y los chuchos de frío? Le sigue durando. 24 a 36 horas. Comienzan en las primeras 24 horas, duran 24 a 36 y en un momento determinado desapareció. Mi marido participó en el ensayo de CureVac. Tiene las 2 dosis dadas en abril. Pregunta que tiene que hacer. Bueno, primero que saber. CureVac era una vacuna parecida a Pfizer y a Moderna. Muchas perspectivas también. Se hizo estudio clínico en Argentina y en otros países, 40.000 personas. Se pensaba que iba a ser tan eficaz como la vacuna de Pfizer o Moderna. 50% de eficacia, una eficacia moderada, una alta eficacia para prevenir la infección. No sabemos qué va a decidir los investigadores y los productores para esa vacuna y para un mercado donde es una vacuna de ARN, pero tiene una eficacia intermedia. Claro. Gracias, Doc, un placer como siempre. A propósito de vacunas... Tenemos el artículo de Romina Kastner. Después de Epsilon, los infectólogos advierten que no hay límites para la aparición de variantes de coronavirus. Bueno, un poco basándose en esta información es la decisión que tomó Boris Johnson, que nos decía la corresponsal en Londres que es polémica porque la oposición la está criticando. Pero vamos a hablar con un médico para que nos cuente un poco cómo se está viendo todo esto después de las placas que vamos a repasar y compartir. Bueno, acá tenés. Las preocupaciones son alfa, beta, gamma, delta y epsilon. ¿De dónde viene cada uno, no? Sí. Reino Unido, Sudáfrica, Manaus, India y California. Hay un nomenclador internacional que ha tenido un consenso y dice, vamos a denominar esto con las letras del alfabeto griego. Exacto. Alfa es del Reino Unido. Exactamente. Beta de Sudáfrica,
La gama es de Manaos. Delta, que es la que se aproxima a este continente, ya está en Europa y en otros continentes, no todavía instalada aquí en América, que es lo que se está tratando de evitar, viene de la India. Y Epsilon de California. Vamos a una animación, enseguida vamos a entrevistar al doctor Stryjewski, miembro del Consejo Consultivo de Salud de TN. Esta nota de Romina Kastner es muy importante. El virus es muy elemental. Esto es lípido. Sí. Grasa, para decirlo. Adentro tiene una cadena de ARN. Sí. Y acá tiene algo que se llama spike. Le dicen coronavirus porque uno ve como una especie de corona. Corona, sí. Lo va a explicar mucho mejor el doctor Stryjewski, que ella no se puede reproducir. Lo que necesita es un huésped. Acá una persona le transmite el COVID a otra persona y lo que hace el COVID en forma muy astuta y muy rápida es sacarse fotocopias. Entra en una célula determinada y aprovecha el mecanismo de multiplicación de esa célula. Lo que quiere es fotocopiarse. Pero hay momentos en los cuales de miles de millones de fotocopias, la siguiente no sale igual. No sale igual. Entonces puede aparecer una variante distinta. Mira acá, esto, estaba viendo el contacto estrecho, ¿no? A ver. Si nuestra célula tuviera una cerradura, esta es la llave. Un leve cambio en estos spikes, acá lo vas a tener. Ahí está, spike. Es una proteína. Sí. Un leve cambio en el spike ya hace una llave distinta. Ya es otra variante. En cuanto aprende a entrar en una célula determinada, estamos ante una variante determinada. Volvemos al artículo de Romina. Sí. Entonces, Gran Bretaña dijo, vamos a tener que acostumbrarnos a esto. ¿Te acordás vos de la gripe aviar? Sí, cómo no me voy a acordar. H1N5, H5N5. Exacto. Va variando y cada año... Suspendieron no sé cuántas semanas las clases. Claro. Y cada año van modificando las vacunas, las variantes. Avísenme cuando esté el doctor Stryjewski. Después de Epsilon, los infectólogos advierten que no hay límites para la aparición de variantes de coronavirus. Jefe de internación del CEMIC es el querido Martín Stryjewski, y ya está en línea. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por atendernos. Hola Guillermo, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, Martín, otra vez con consultas. Hay que acostumbrarse, esto es así. Aparecerán nuevas variantes y deberemos adaptarnos. Sí, esto es así y estas variantes nuevas, todas las que mencionaron, se llaman variantes de preocupación y se llaman así porque, como bien explicaste, el virus se va haciendo copias y hace tantos millones de copias que algunas copias tienen, que no respetan el virus original, pero le dan ventajas adaptativas. Obviamente esos virus que son más transmisibles con esas ventajas adaptativas pueden predominar, independientemente o no que sean más agresivos con respecto al huésped. Para hablar de variantes de preocupación, Guillermo, uno toma en cuenta la transmisibilidad, la severidad, la capacidad de neutralización de los anticuerpos que uno tiene, las fallas en el diagnóstico que pueden tener estas variantes y las fallas en los tratamientos. Y con eso se define como de interés, de preocupación o de altas consecuencias, ¿no? Por suerte, de alta consecuencia no hay ninguna. Estas son variantes de preocupación, pero déjenme llevar un poco de tranquilidad. A ver. La variante Delta, que es esta que hablamos de la India, que es en más del 90% de las infecciones nuevas en el Reino Unido, que venía bajando dramáticamente y ahora empezó a subir un poco, desde hace 2 semanas por lo menos, el Reino Unido en tasa de infecciones, no se ha acompañado ni de más mortalidad ni de más hospitalizaciones en el Reino Unido. Qué buena noticia. Por lo cual, el Reino Unido, que tiene 67% de la población vacunada y cerca de 50% de la población con 2 dosis, obviamente que esto se refleja en que estas variantes nuevas, si bien pueden contagiar a la gente y dar enfermedad sintomática, las vacunas evidentemente tienen efecto en la mortalidad y en la severidad de la infección. Bueno. Punto número 1, principal. Por lo cual, mientras sigan apareciendo estas variantes, vamos a tener que seguir cuidándonos. Así que esto creo que es el primer mensaje, ¿no? Sí. El segundo mensaje es que van a seguir apareciendo variantes a medida que los virus se repliquen en cientos de millones, como lo están haciendo hasta ahora en tantas millones de personas infectadas, claro, y tantos millones de replicaciones de virus por persona,
van a seguir apareciendo variantes que escapan a la inmunidad o que son más transmisibles. Claro. Y el concepto es estar vacunado. Por ejemplo, la variante Epsilon, que están todos con bastante temor, les puedo decir que el CDC de Estados Unidos la bajó de variante de preocupación a variante de interés. ¿Por qué? No. Bueno, porque vieron que en realidad no aumentó mucho la transmisión de esta variante, que si bien en algunos estados es más que en otros, pero no vieron que fuera una variante que se vuelva predominante o que fuera una variante que se vuelva predominante en los pacientes que se hospitalizan o mueren por COVID. Nos alivia Strigievsky, y vamos a poner otra vez el cuadro de las variantes y te pido una pequeña referencia de cada una. Referencia sobre la variante alfa. La variante alfa fue la primera variante después de la de Wuhan, que aumentó la transmisibilidad por lo menos el 50% respecto a las variantes originales o que estaban circulando en ese momento en el mundo. Se discutió si se asociaba o no con mayor mortalidad. Parece que no se asociaba con mayor mortalidad, sino que como había más gente enferma, se moría más gente. Pero no era que el virus tenía una tasa mayor de letalidad. No escapa al efecto de las vacunas ni del suero. Así que responde tanto a la vacuna como al plasma de convalecientes, por ejemplo. ¿Y la variante beta, la que viene de Sudáfrica, doctor? La variante beta sudafricana ha predominado obviamente en Sudáfrica. Ha sido una variante que se ha visto menor respuesta al sistema inmune, tasas de anticuerpos neutralizantes más bajas o menor protección asociada a las vacunas, pero por suerte no ha sido una variante exitosa. A pesar de que es más transmisible que la variante original de Wuhan, no ha sido una variante que haya predominado en el mundo, por suerte, así que, pero sí es cierto que las vacunas tienen menos efecto en la enfermedad sintomática. Sigue habiendo protección en la hospitalización y en las enfermedades severas o la muerte. Nos quedamos con los datos tranquilizadores que nos fue dando el doctor Strigievsky. ¿Sí? Las vacunas están demostrando efectividad contra estas distintas variantes y nos ha traído tranquilidad, calma, porque realmente nos atosiga, ¿no? Hoy aparece una variante, mañana otra, y así será. Esta es la novedad, Martín. Es así, Guillermo. De hecho, es el estudio de Science que está tan citado ahora, donde los anticuerpos neutralizantes de los pacientes que recibieron la vacuna de Pfizer tienen 3 veces menos capacidad neutralizante contra la variante Epsilon, pero la variante Epsilon no es una variante hoy, por lo menos de preocupación en Estados Unidos, por lo que les conté. Así que van a seguir apareciendo variantes, y lo más importante es que la vacuna, el esquema completo, no una sola dosis, es lo que mejor nos protege contra estas nuevas variantes. Por ejemplo, contra la variante Delta, una dosis de Pfizer o de AstraZeneca tiene una protección del 33%, pero las 2 dosis más que duplican esa protección de la primera dosis. Por lo cual, el concepto es que la estrategia ahora tiene que ser vacunación completa en la mayor cantidad de gente posible para evitar el impacto. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Solamente un pueblo que marcha hacia su tanto usted como tal es un incógnita lo que pasa, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la paz. País afuera. $2.000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su vida. Nunca más al Estado Nacional del país.
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.